Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Quiero presentarme. Soy el padre Ricardo Valdés Alanís. Soy religioso de la comunidad de misioneros de familia y juventud, una comunidad nueva, bueno, prácticamente nueva, fundada aquí en Monterrey por el padre Agustín Rojano Nava y que pues ha venido pues bueno, y tengo 20 años de sacerdote y pues hace un poquito más de un año, año y medio, nos invitaron para ayudar, apoyar, auxiliar como al asesor. En este caso ahorita es el padre Miguel, que aquí vicario de la parroquia de Fátima. Él es el asesor, yo soy auxiliar del asesor. Y pues venimos aquí a compartirles un poquito de qué es la divina voluntad. Pues bueno, antes de empezar, quisiera así como semblantear un poquito. A ver, levanten la mano las personas que vienen aquí sin saber de qué se trata. Que nomás les dijeron, pues tú ve y a ver qué encuentras allá, ¿verdad? Sin saber nada. Muy bien. Nada de Luisa Picarreta, ni quién es ella, ni nada. Tú ven y lo verás. Evangélicamente fue así. Tú ven y lo verás. No sé qué sea, pero aquí estoy. Muy bien, bienvenidos. ¿Quiénes sí saben algo de Luisa Picarreta, que tengan al que sea un libro, ¿verdad? Y que de repente no le entienden, a ver si le entienden o no le entienden. Muy bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok, bajen la mano. ¿Quiénes están en un grupo de lectura de la Divina Voluntad? Levanten la mano. Bien. Muy bien, gracias. Bajen la mano. Bueno, pues de una u otra forma ha sido Dios quien ha hecho coincidir para que estemos aquí, ¿verdad? Y Él es el que nos hace crecer, Él es el que nos invita, nos convence, hace coincidir, porque muchos pudieran decir, sí quiero ir, pero no puedo. Otros dicen, sí puedo, pero no quiero, ¿sí? Entonces, aquí estamos que sí queremos, sí podemos y coincidimos a lo que Dios nos ha traído por acá. Y pues quisiéramos compartir un poquito de esta tarde, pues estos conocimientos que nos ayudan a profundizar y decir, bueno, ¿y de qué es esto? ¿Sí? Esta charla consta de dos partes. Una primera parte que es, así como dice este primer elemento, elementos doctrinales, que a lo mejor ya los conocemos, a lo mejor ya venimos de algún grupo, ¿sí? A lo mejor ya hemos estado en alguna formación o transmitimos formación. A veces es muy común encontrarnos con gente que dice que maestros, maestras de Biblia, catequesis, grupos de movimientos familiar cristiano, movimiento de cursillos de cristiandad, renovación carismática, muchos movimientos, carismas, ¿verdad? Y que pues está muy bien, porque esto no es específicamente un carisma, sino que esto es una profundización de la doctrina, de lo que mismo Jesús dijo en el Evangelio, pero que viene a ponerlo un poquito más amplio, más conocimientos, más profundidad y una espiritualidad en la que se vive en una relación profunda e íntima con Dios. Pero para poder llegar allá, a lo que es estos conocimientos de la divina voluntad, yo quisiera empezar un poquito y primera parte, los elementos doctrinales, como para clarificar elementos ordinarios del catecismo de la Iglesia Católica, para después entrar a lo que es la divina voluntad, y que ahí entonces ya entramos, no es a profundizar lo que es la divina voluntad, sino qué es, de qué se trata, ¿sí? Para poder compaginar estos dos elementos, porque si entramos de lleno a la doctrina, digo, a la divina voluntad, quizás haya términos que no le entendamos, quizás ya lo sabemos,
pero como en este grupo así de introducción no sabemos qué tan avanzados estemos en nuestro conocimiento de la fe, pues necesitamos partir de una base, ¿sí? Y sirve de reforzar lo que ya sabemos o de aclarar lo que hemos sabido de repente por algún grupo apostólico, ¿sí? Bueno, esto, además de la plática, pues me pueden interrumpir también en cualquier momento para preguntar, ¿sí? No es así meramente así como una conferencia, sino es una plática así sencilla, ¿sí? Quizás al final de la primera parte nos detenemos para hacer preguntas, hacemos un pequeño break y luego ya le seguimos con lo que es la divina voluntad, ¿sí? Muy bien, pues estos elementos de la doctrina eh, necesitamos ir hacia el principio, puesto que quien conoce cuáles son los principios va a saber cuál es su fin. Así bien claro lo dice San Ignacio de Loyola. Hay que conocer el principio, los medios y el fin. Y nos ayuda, y si cuando se trabaja en una empresa, pues también se tiene bien claro, ¿verdad? Cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los objetivos. Si no tienes bien claro tus objetivos, pues no vas a llegar. Bueno, es lo mismo. Nosotros necesitamos saber cuál es nuestro origen, el principio, fundamentos y también hacia dónde Dios, para lo que Dios nos ha creado, cuál es la meta, cuáles son los objetivos, cuáles son los medios para poder llegar a la meta, ¿sí? Si no los conozco todo esto, tristemente, pues uno al no conocer la finalidad o el fin, pues la finalidad va a ser uno mismo, en vez de para lo que fuimos creados. Dice, eh, por ejemplo, Aristóteles. Vamos a ver un poquito más así algunos elementos de filosofía que nos ayuden a comprender nuestra fe. Dice, eh, para cuando un objeto, dice, bueno, Aristóteles dice, un objeto que es para lo que fue creado, se perfecciona. A ver, padre, ¿cómo está eso? Porque hablar pura filosofía y después de comer me da sueño, ¿verdad? Entonces, es muy sencillo. Si yo tuviera una pluma, si yo tengo una pluma y esa pluma la utilizo para hacer agujeros en la pared, ¿qué le va a pasar a la pluma? Se va a romper, ¿sí? ¿Por qué? Porque para eso no fue creada. Y en cambio, también si esa pluma la pongo como de exposición y en 10 años la quiero utilizar para rayar, ¿qué le va a pasar? Se va a secar. No, para eso tampoco fue creada. Pero si esa pluma la utilizas y mientras más rayas, más le va a salir la tinta. Es decir, va a escribir mejor. Pudiéramos comprender que se perfecciona, ¿sí? Entonces, todas las cosas creadas tienen una finalidad, tienen un porqué y un para qué. Mientras más lo conozcamos, pues las cosas se van a ir perfeccionando. Así también nosotros, si nosotros no nos creamos a nosotros mismos, entonces, ¿quién nos creó? Ya esto no nos vamos a estar peleando, ¿verdad? Porque ya todos sabemos de que existe Dios y que es Dios quien ha hecho posible que estemos vivos, ¿sí? Un óvulo, un espermatozoide y estamos vivos. Entonces, pero ¿para qué Dios creó? ¿Para qué Dios nos ha dado la vida? ¿Cuál es la finalidad por la cual Dios nos ha creado? Porque todo nuestro cuerpo también tiene un sentido, un porqué y un para qué. Si yo tengo unos dientes y los utilizo para abrir botellas de Coca-Cola, Coca-Cola, ¿verdad? No, la cerveza no, ¿verdad? Si yo los utilizo para abrir las botellas, ¿verdad? Pues como ¿qué le va a pasar a mis dientes? Se van a romper, porque para eso no fueron creadas, ¿sí? Sino que los dientes fueron creados para el inicio de la alimentación, de la digestión, para triturar la comida, no para otra cosa. Entonces, cuando yo utilizo las cosas diferente para lo que fue creado, hasta me puedo dañar o puedo dañar a otros. Pero conforme a lo que es, entonces se perfecciona, ¿sí? Mi ser, cuerpo, alma y espíritu, fuimos creados por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos ha creado?
No hay otro sentido, no hay otro pensamiento, sino porque hay que ir entonces para qué Dios ha creado, ¿sí? Antes de llegar a esta finalidad del ser humano, nos damos cuenta de que antes de que existiera el ser humano, ya había creado el mundo material, ¿sí? Pero ¿para qué? Si nos vamos más atrás, y si Dios es un ser perfecto, y si Dios al ser perfecto, que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tan perfecto que está, y que si la esencia de Dios es amor, ¿sí? Es tan perfecto que no necesita de nada ni de nadie para ser el ser más feliz y más perfecto. No le hace falta nada. Entonces, ¿para qué Dios creó? ¿Qué acaso estaba aburrido el Espíritu Santo y Jesús jugando ping-pong? Y, oye, ¿qué hacemos, Padre? Invéntanos aquí algo para divertirnos. Pues no. Dios, la única forma para poder pensar que Dios crea es la expansión de sí hacia afuera. Es decir, para que pudiera existir el amor fuera de Dios, Dios Padre tuvo que haber creado con una finalidad para el Hijo. Dios Padre crea, Dios Padre ama tanto al Hijo que le dice, quiero expandir mi amor por ti afuera de mí, porque internamente, pues ya lo tiene, ¿sí? Internamente ya está. Por eso Dios, el ser tan perfecto, que Dios es amor, tuvo que haber creado, ¿sí? Fuera de Dios. Y esa creación es una expansión o una explosión de amor. ¿Qué es amar? Es salir de sí hacia afuera, ¿sí? Entonces, en este plan que Dios va teniendo, Dios crea, antes de toda la creación material, crea a los ángeles. ¿Por qué? Porque al verlo nosotros en el catecismo, en la Iglesia Católica, dicen, pues ya la existencia de los ángeles ya existían antes de la creación material, ¿sí? Primero, por eso hay una protohistoria. ¿Qué es una protohistoria? Es la primera historia, ¿sí? Y antes de la creación del mundo, Dios primero creó a los seres espirituales fuera de Dios y los crea a los ángeles igual. Para que pudiera crear seres fuera de Dios en esa expansión, tuvo que haber creado seres con inteligencia, con libertad y con voluntad, para que pudiera existir el amor fuera de Dios. Toda esta protohistoria angelical la desarrolla el padre Fortea. No sé si han escuchado hablar de él, la exorcista español. Tiene un libro que lo pueden descargar del PDF, en PDF, y que así se llama, el mundo angelical, la protohistoria, ¿sí? La primera historia antes de la creación. Y lo desarrolla de una forma como un cuento. Esto ayuda como para decir, pues esto no es ¿cómo se llama? Este dogma, no es ningún dogma, y para no estar en problema de que sea dogma o no sea dogma, pero tuvo que haber creado a los ángeles. Y entonces este padre, como es doctor en filosofía, doctor en teología, doctor en dogmática y exorcista, pues le pregunta a los demonios de la creación, o sea, de antes de todo esto, y lo va desarrollando con todos los conocimientos, lo desarrolla y se parece muchísimo a nuestra historia. Y sí, definitivamente todo esto también está fundamentado con elementos de la Biblia para decir existen los ángeles. Y en esa creación de los ángeles, que tampoco voy a profundizar mucho en esto, pero nos hace comprender el porqué de la existencia del mal. Dios cuando creó a los ángeles, los creó en una sola exposición. Millones y millones, miríadas y miríadas de ángeles, niveles de amor, niveles de conocimiento
niveles muy diferentes para que se pudieran ayudar entre ellos. Por eso existen los niveles de los ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todos querubines, todos esos son niveles de ángeles. Y a todos les dio inteligencia, les dio libertad y les dio voluntad. Porque para que exista el amor fuera de Dios, tiene que ir creciendo. Porque para que ya entren en Dios, entonces tuvo que haber crecido ya a un nivel en el que el Dios tuvo que haber visto, decir, ya. Por eso cuando Dios crea a los ángeles, a Dios no lo veían, no lo veían. Lo escuchaban, lo sentían y crecían en el amor, se ayudaban entre ellos, ¿sí? Por eso no puede existir el amor si no hay conocimiento. Si yo no puedo amar lo que no conozco, ¿sí? Yo no puedo amar si no hay libertad, si me obligan. Si Dios obligara a los ángeles a servirles, ¿qué pasaría? Pues no existirían el amor, ¿sí? Obligados, dice Dios, así obligados, no. Y también tiene que haber actos de voluntad, es decir, la criatura salga de sí para corresponder al amor. Te escucho, te alabo, entonces ya estoy correspondiendo en el amor. Así los ángeles. Entonces, cuando están los ángeles, empiezan es que me voy a detener un poquito para poder este es importante para comprender un poquito de la existencia del mal, ¿sí? La existencia del mal y por qué pasó todo esto. Entonces, Dios crea primero a los ángeles y a todos les dio muchas capacidades, pero de forma diferente, para que entre todos se pudieran ayudar y crecer y expandir el amor. Entonces, había unos ángeles muy inteligentes y que conocían más a Dios y esos conocimientos los compartían a otros. Y así llegó cuando empieza a salir fuera de Dios, empieza entonces los ángeles a tener un movimiento, porque entonces, como les decía, el amor dentro de Dios no hay movimiento, crecimiento, ¿sí? El amor fuera de Dios, ahí está. Por eso Dios es el motor, pero es inmóvil. Así se le dice Santo Tomás. Dios es el motor, pero Él es inmóvil, ¿sí? Él no cambia, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, es el mismo. Pero fuera de Dios, lo que crea sí tiene que ir cambiando, tiene que ir creciendo. ¿Para qué? Para que pueda estar en el nivel de Dios, para que entonces pueda entrar en Dios. Por eso los ángeles al principio no veían a Dios hasta que ya van creciendo y la forma de crecer es a través de la prueba, ¿sí? Una prueba siempre va a ayudar a crecer. Y la prueba, pues por eso, por ejemplo, los maestros ponen pruebas, ponen exámenes, ¿sí? ¿Quién es el más beneficiado para poner las pruebas, el maestro o el alumno? El alumno, ¿sí? ¿Qué pasaría si un maestro de secundaria le dijera a sus alumnos, a los alumnos, en mi clase no va a haber examen? Al final del curso, ustedes van a decir cuánto es la calificación que se merece. Pregunta, ¿verdad? ¿Se pondrían a estudiar los alumnos? Bueno, quizás alguno que otro medio raro, ¿no? No, no es cierto. Pero que están, es decir, si no hay una prueba, no me hace crecer, no me hace esforzarme. Realmente los exámenes y las pruebas nos ayudan ¿a qué? A repasar, a reafirmar conocimientos, ¿sí? Me mueven de cómo estoy a ponerme a estudiar. Por eso toda prueba y examen ayuda a crecimiento del alumno, de la persona, ¿sí? Al maestro no tiene tanto un beneficio. Bueno, por eso les explico que las pruebas a los ángeles les puso también una prueba. Antes de verme, tengo que ponerles una prueba, ¿sí? Para que puedan crecer, porque ya han crecido con actos de voluntad, ayudándose entre ustedes
a conocerme, a alabarme, pero ya me van a ver. Porque ya al verme, entonces ahora sí, yo quiero que estén conmigo en el amor, pero me van a servir. Y yo no quiero que me sirvan obligados, exigidos, ¿verdad? Yo quiero que me sirvan, pues si estoy formando un reino de amor, pues tiene que haber quien me sirva con amor y por amor. ¿Cuál fue la prueba para los ángeles? Bueno, este, ¿cuál fue la prueba para los ángeles? Fue el darles a conocer la siguiente parte de su plan de expansión de amor, la creación del mundo, el mundo material. Y le empieza a decirles, miren, voy a crear un mundo muy hermoso, donde ahí voy a ponerle un reino para mi hijo, un reino donde esté el amor, la paz, la verdad, la justicia, la bondad, todo lo que yo soy en ellos. Va a ser mi imagen y semejanza, y en uno de ellos me voy a encarnar. ¿Qué dicen ángeles? ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Me sirven o no me sirven? Esa fue la prueba para ellos. Y ahí es donde se entabla, pues, un ángel, el más hermoso que Dios había creado, Luzbel. Entonces empieza, él era el más inteligente, dice, ¿cómo? ¿Cómo que vas a crear el ser humano? ¿Cómo que lo vas a hacer imagen y semejanza tuya? O sea, yo no soy imagen y semejanza tuya. Yo soy criatura, simplemente. Y luego lo vas a amar más que a mí, aunque en los niveles de Dios, de su amor siempre es igual, pero como que sentía esa diferencia de que a Él sí le das tu espíritu y a mí no me das nada. Y entonces ahí es donde le genera el cortocircuito Luzbel, ahí viene escrito en el libro de Ezequiel, pues era el más bello y cayó. El más bello de la creación de los ángeles y cayó. Y se entabla una batalla, como dice en el Apocalipsis, una batalla, una guerra espiritual que no es de espaditas, ¿verdad? A ver quién te mata y quién no, ¿verdad? Porque si son espirituales, pues no se mueren, ¿verdad? Sino una guerra intelectual para convencer a los indecisos entre ellos. Oye, vámonos con Dios. No. Entonces ahí Luzbel, con su inteligencia, al decir y al gritar, no te serviré, no te serviré, porque te estás equivocando. O sea, ahí Luzbel se creyó más que Dios. Te estás equivocando, tu plan no sirve. En cambio, sale otro ángel, Miguel, y dice, ¿quién como Dios? No le entiendo su plan, pero ¿quién como Dios? Y no necesito entenderle para comprender que Dios sabe más que nosotros. El creador sabe más que la criatura. Dice que esa batalla, pues bueno, fue, Luzbel convenció una tercera parte de todos los ángeles creados para decirles, Dios se equivocó. Y entonces ellos decidieron no servirle a Dios. Los que dijeron, sí, le serviremos, bueno, entonces ya pasan a ver a Dios. Dios entonces se revela y por eso los ángeles ya ven a Dios, ya logran verlo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Pues ahí los que no desearon ver a Dios se fueron a la oscuridad, a lo contrario de Dios. A los que dijeron, ¿quién como Dios? Se fueron ya con Dios y a conocerlo, amarlo, vivirlo y decir, ¿cómo no te serviré? Si te amo tanto, te voy a servir lo que me pidas. Si me pides servirle a uno de estos humanos, con él me voy toda la vida. Ahí estoy. Entonces, hay una misión de los ángeles, es muy hermosa, ¿verdad? Entonces ya Dios dice, bueno, pues aquí están, ya me ven, ahora pasa la segunda parte, la creación, el mundo material. Eso fue así, a grosso modo, alguien les explicaba, la protohistoria, ¿sí? Por eso, del saber de dónde lo sacamos, pues es de este sacerdote, el padre Fortea, que es, y que tiene mucho sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque va preparando, disponiendo con el conocimiento, con libertad y con voluntad.
¿sí? Muy bien. Y entonces, ahora, Dios también empezó a crear el mundo material tan hermoso, ¿sí? Y crea entonces también al humano. Primero crea a Adán de la tierra, lo forma y le infunde su espíritu, le sopla el ruaj. Así se escucha, ¿verdad? Ninguna criatura material tiene la esencia de Dios, pero esa esencia Dios la dio, o sea, lo que Dios da, es decir, aún lo que saca de Dios no es así como si fuera algo externo de nosotros, es diferente a nosotros. Nosotros, cuando no es algo así como externo, sino lo que es de Dios es una prolongación de Él, ¿sí? Por lo tanto, al crearnos y darnos su espíritu, es precisamente para que respiráramos en el mismo respirar en Él, con Él y como Él, porque es una expansión de su amor, ¿sí? Y Dios nos crea entonces, además de estas propiedades, libertad, inteligencia y voluntad, nos da estas facultades, ¿sí? Que es la misma, la libertad y la voluntad, pero también nos da una memoria y nos da la inteligencia. Además, ¿por qué? Porque esto es algo propio de la criatura material para que exista el amor. Imagínense, mira, primero decir la libertad y la voluntad. Una pareja, no sé, un hombre y una mujer que se conocen 3 días, un fin de semana y al siguiente lunes dicen, vamos a casarnos. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar con ese matrimonio? Pues no se conocen. No se conocen ni contentos, no se conocen las intenciones, no se conocen ni enojados, no se conocen. Entonces, cuando no lo conozco, pues no crezco en el amor. Por eso hay que ir creciendo. ¿Qué pasa con una pareja dice el novio, o sea, que sí, yo tengo novia, sí, yo tengo una novia, pero tengo un año de no verla y somos vecinos, pero tengo mi novia. ¿Realmente existirá el noviazgo? Pues como que no, ¿verdad? No hay actos de voluntad que diga, voy a salir de mí para conocerla, hablarle, dialogar, compartir, escuchar, ¿sí? Porque el amor tiene que existir actos de voluntad que haga salir. Por eso la voluntad es el movimiento, ¿sí? Porque si yo nada más digo, sí, sí, te quiero mucho, pero no salgo de mi puro pensamiento, no existiría el amor. Por eso tiene que tener estos elementos, ¿sí? Te conozco y cuando te conozco hay actos de mi voluntad que corresponden a ese mismo amor. Y la libertad está. Pero también tenemos la memoria. Imagínense, ¿verdad? Ya los que tienen, no sé, 5 años de casados y de repente se levanta la esposa y voltea a ver al esposo y, ¿tú quién eres? Ya valimos, ¿verdad? ¿Para qué sirve la memoria? Para amar y crecer en el amor. Por eso, si se fijan, si ustedes han leído la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, hay una frase que se repite mucho, de Dios para su pueblo. Acuérdate, que no se te olvide. Y para que no se te olvide, haz los ritos. Que no se te olvide lo que Dios hizo para salvar y liberar a su pueblo. Acuérdate, acuérdate, acuérdate. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la memoria para crecer en el amor, para que no se nos olvide cuánto Dios nos ama y sigamos creciendo en el amor. Pero tristemente la memoria la utilizamos más bien para recordar las cosas tristes y no recordar lo bueno. Por eso se necesita sanar la memoria, pero eso es otro tema. Muy bien. Así, en este plan divino, ¿sí? Lo vamos confirmando en la palabra de Dios. Dice la carta a los Efesios, San Pablo, dice, Él nos eligió, o sea, quien Dios nos eligió en Cristo, en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuéramos santos y irreprochables ante Él por el amor.
Entonces ya no está diciendo Dios creó todo por amor, para vivir en el amor, ¿sí? Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos. Por eso, a ver, les pregunto, ¿ya? Ahorita hay millones y millones de humanos. No tengo en la mente cuánto es la cifra de humanos en la tierra, ¿sí? Y entonces, ¿quién los creó? Dios. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Millones y millones, solo los bautizados. ¿Quiénes y cuántos hijos tiene Dios Padre? Muchos, poquitos, más o menos. Déjenme les digo, Dios Padre tiene un solo hijo. Dije, ¿y nosotros qué somos? Ah, somos hijos en el Hijo, ¿sí? Que si no fuera por el Hijo, ninguno existiríamos aquí, ¿sí? Porque todo fue creado por Él, el Hijo, para el Hijo, ¿sí? Por lo tanto, es una expansión del amor de Dios Padre para decir, voy a crear a Adán y Eva porque ellos son una expansión de mi amor a mi hijo y mi hijo me va a amar a mí con el amor de Adán y Eva, que es mi hijo, hacia mí. El amor, ¿sí? Por eso vamos entrando porque poco a poco en cosas teológicas que nos vayan ayudando y aclarando principios, ¿sí? Por eso el hecho de que seamos nosotros bautizados, si Dios creó también allá a los chinos, los japoneses, a los budistas, hinduistas, musulmanes, judíos, ¿verdad? Bueno, es que todos somos su hijo, somos sus hijos, pero tristemente no todos lo saben, no todos están insertados en el sacramento del bautismo, ¿sí? No tienen la gracia que infunde el sacramento del bautismo, pero en esencia somos sus hijos, porque Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y que estemos con Él, ¿sí? Y si dice todos, no es, no, no, nada más los católicos, no, dijo todos, todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo fue creado por Él y para Él. ¿Quién es Él? Cristo. En el amor, a ser sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo redunde en alabanza suya. Ahí nos está dando la clave para que Dios nos creó. ¿Para qué fuimos creados? Volvemos ahora al ejemplo que puse en filosofía, de decir, si las cosas son para lo que fueron creados, se va a perfeccionar. ¿Para qué fuimos creados nosotros? Ya dijimos, salimos de Dios para alabanza suya. Es decir, mientras más tus actos des gloria a Dios, más te vas a perfeccionar. ¿Cómo podemos perfeccionarnos? Amando, ayudando, sirviendo, simplemente amando. Cualquier tipo de amor, bueno, ahí es donde necesitamos aclarar cómo fue el principio para poder ver cómo estamos ahorita, ¿sí? Ahora, entonces, todo esto vamos viendo que está en ese plan, en una finalidad. Dios Padre creó todo para expandir su amor divino, ¿sí? Por eso son estos términos, amor divino, ¿sí? A su hijo, para su hijo. No fue un amor diferente del padre al hijo. Es el mismo amor. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina, ¿sí? Por lo tanto, Adán y Eva, antes de cometer el pecado, amaban con un amor divino, tal y como salió de Dios, limpio, puro, transparente. Un amor que iba creciendo.
Adán y Eva no veían a Dios, pero sí lo escuchaban. Tenían una cita. Si leemos el libro del Génesis, una cita, lo escuchaban, hablaban, dialogaban con él, veían toda la creación y disfrutaban de la creación. Amaban y correspondían. ¿Con qué amor? Con amor divino. Dios los amó, infundía su espíritu y ellos podían corresponderle con un amor divino. El amor fuera de Dios entonces tiene que ir creciendo, igual como a los ángeles, también con Adán y Eva. Y les dijo, y la única forma para que pudieran ir creciendo, pues también les puso una prueba. ¿Cuál prueba? Para crecer. Les dijo, de todo puedes comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así de simple, ¿sí? Pero también hay un árbol del centro de todo el jardín, el árbol de la vida. Aliméntate de todo, ¿sí? Menos de esto. ¿Qué pasó? Bueno, ya la historia ya no la sabemos, ¿sí? Entonces, esto fue para preparar el reino, crecer en el amor, ¿sí? Y entonces se iban perfeccionando, iban amando más a Dios, iban haciendo, entonces iban amando de una forma divina en un reino de amor, de paz, de verdad, justicia, bondad, vida hermosísimo. Entonces, como dice el libro de la sabiduría, es decir, Dios no permitió, dice, Dios puso ese árbol del conocimiento del bien y del mal, no para que cayeran en el pecado o en tentación, sino para que crecieran en el amor. Es diferente la causa por la cual Dios pone todo esto. Por eso es importante saberlo. Pero ¿qué pasó? ¿Verdad? Por eso necesitamos ver en esta historia, pues de que pues no todo es así tan bonito. Así era. Ese era el plan original. Expandir su amor, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Dice, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios. Por ello despreció a Dios, hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. El hombre constituido en un estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. ¿Sí? A esto viene en el catecismo de la Iglesia Católica. Dios quiso expandir su amor divino, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Adán y Eva prefirieron diciéndole prácticamente, aunque haya sido por a través de la tentación, es decir, ¿qué pasó con esta historia de los ángeles? ¿Sí? Que pensaban que ya estaban así como que exterminados. De repente cuando empieza a crear y los ángeles estaban ahí viendo toda esa creación, de repente ven ahí a Luzbel y le dicen, Dios, ¿qué está haciendo este aquí? ¿Que no le exterminaste? Sí. De Dios no puede salir nada malo. De Dios no puede decir, ah, si te construyó para destruirte. No, Dios no puede destruir lo que Él hizo. Dios los hizo muy bien hecho a todos los ángeles, pero ellos con su libertad decidieron ir en contra de Dios. Ok, si no los puedes exterminar, entonces, ¿qué está haciendo aquí? Bueno, así como a los ángeles fue esa prueba de dar a conocer su plan, a los humanos, pues me va a ayudar a que crezcan en el amor. Yo estoy seguro de que Adán y Eva me aman tanto de que van a ser fieles, de que van a seguirme, van a escucharme y que no van a hacer uso de lo que ellos quieren, ¿no? Sino van a hacer siempre lo que yo quiero. ¿Qué pasó? Pues ya conocemos bien la historia. Viene la tentación, primero a Eva, ¿sí? Y después cae, hace uso del propio querer y eso hace entonces salirse de la voluntad de Dios. Dios tenía una voluntad, Dios tenía un plan, ese plan de expansión, por eso la voluntad es movimiento, ¿sí? La voluntad hace salir de Dios internamente para crear. Y entonces Dios crea por su voluntad todo. La creación, no hay ninguna criatura que se salga de la voluntad de Dios.
El sol no se sale de la voluntad de Dios. Está todo en orden. La planeta Tierra, todo está en sintonía, en orden. Claro, no tenían esa libertad, pero el único que tenía la libertad para que creciera en el amor y correspondencia de amor hacia Dios era el ser humano. ¿Y qué pasó? Con el pecado original se sale de la voluntad de Dios. Cuando se sale, Dios dice, no, 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 no puede ser. Quiero volverlos a mi voluntad. Y entonces Dios va primero con Adán y le pregunta, Adán, Adán, ¿dónde estás? Yo les pregunto a ustedes, ¿acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Entonces, ¿para qué pregunta? Ah, Son preguntas muy interesantes de la Biblia, porque ahí Dios, aunque ya lo sabe todo, está diciendo, yo sé dónde estás, pero tú date cuenta dónde estás. Abre los ojos, date cuenta, acepta tu realidad, lo que hiciste, acéptalo. ¿Qué pasó, Adán? Es que me escondí. Y le vuelve a hacer otra pregunta. ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí comer? ¿Qué dijo Adán? Ay, Adán. Ay, Adán. La mujer que me diste, esta tiene la culpa. Ay, Adán. No supiste qué, no supiste cómo. Te estoy dando la oportunidad de aceptar, reconocer, pedir perdón y mira que yo puedo hacer nuevas todas las cosas. Simplemente pídeme perdón y ya. ¿Qué pasó, Adán? Esta tiene la culpa. ¿Qué habrá sentido Eva, verdad? Cuando nació Eva, que dijo Adán, ay, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos, mira que tú y yo, tú y yo juntos, ¿verdad? Y entonces, y Eva, caray, otra herida peor, la culpa, y la culpa de Adán, ¿qué pasó? Eva, ¿qué pasó? Nuevamente le pregunta a Dios, ¿acaso qué pasó, Eva? Les pregunto, ¿ya sabía o no sabía Dios? ¿Para qué pregunta? Simplemente Eva hubiera dicho, ay, me equivoqué, ay, salí, me confundí, perdón, no supe qué hacer. ¿Eso dijo? No. La serpiente tiene la culpa, ¿sí? Es decir, Adán y Eva no supieron qué y no supieron cómo rehacer, reparar, reconstruir, el salirse de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con eso? Cesó el amor a Dios, si fíjense, el amor a Dios, es decir, la correspondencia divina, trajo consigo la culpa del pecado, trajo la debilidad y la falta de corresponsabilidad de amor. Es decir, se les acabó todo, ¿sí? Es decir, se salieron de la voluntad de Dios y por eso la culpa los, los hizo, es algo tan terrible que no supieron qué hacer con eso, ¿sí? Es decir, lo tenían todo y por ellos mismos, por su voluntad, aunque fueron confundidos, engañados, pero lo tenían todo y se alejaron de lo que Dios quería para ellos. Ese amor también, al cesar, y entonces ya no se sentían amados, ya no fluía el amor, ya no sabían ni qué hacer, perdió el dominio, el orden a sí mismo, llegó el miedo, la inseguridad, la desconfianza, cesó el verdadero amor a las demás criaturas, ¿sí? Porque no supieron, entonces se perdió el flujo, el ciclo. Hay un ciclo del amor de Dios. Dios me ama, yo lo amo, yo lo correspondo. Cuando se frena ese ciclo del amor, entonces en vez de amar, ahora, en vez de amar a Dios, ahora es hacia sí mismo, el egoísmo. Si nos ponemos a analizar todos los pecados, cualquier tipo de pecado tiene la misma raíz, el egoísmo, ¿sí?
La pereza, no, yo quiero descansar más de lo que es. La gula, yo quiero comer. La lujuria, yo quiero ver, sentir, tocar. Yo y yo, la soberbia. Entonces, el egoísmo tiene dos ramas, la rama material y la rama espiritual. La espiritual está en la, es decir, no material, la soberbia. Y la rama material está la avaricia, la gula, la pereza, el sentir, el yo. En vez de darle gloria a Dios para lo que fuimos creados, ahora quiero darme gloria a mí mismo. Se perdió el rumbo, se perdió el sentido, ¿sí? Y por lo tanto, trajo como consecuencia al alejarnos de su voluntad, al alejarnos de la fuente de la vida. Si estamos en la fuente de la vida, lo contrario de la vida, la muerte. Si estamos en la fuente del amor, lo contrario del amor, el egoísmo, ¿sí? Entonces, llevó tanto del cuerpo como del alma una tremenda caída. ¿Qué pasó con todo esto? Ya ustedes conocen la historia de la salvación. Es decir, cayó todo esto y ¿qué dijo Dios? No, pues ya ni modo. Me echaron a perder mi plan. Mejor me voy a hacer unos marcianitos, estos sí me van a querer, ustedes háganse garras. ¿Así dijo Dios? No, los voy a salvar porque mi plan es el mismo, pero ahora tiene que ser diferente modalidad. La finalidad es la misma, pero ahora necesito, porque Adán y Eva no supieron qué, no supieron cómo, y a partir de ahí fue de mal en peor. Y dice, pues necesito reparar, reconstruir mi obra. Entonces, viene la historia de la salvación, por eso se llama así, la historia de la salvación. Como nos alejamos de Dios como humanidad, dejamos de escuchar a Dios para escucharnos a nosotros mismos. Si ponemos a ver la historia de la humanidad, pues, todo es guerra, conquistas, la ley de la selva, el más fuerte es el que gana, ¿sí? Hasta que Dios empieza a llamar a una persona. Escúchame, ¿sí? Porque si no escuchamos, mientras más lejos de Dios, menos lo voy a escuchar. Entonces, como se rompió el que la humanidad se alejara de Dios por el pecado, entonces Dios empieza a tener ahora un plan, el plan de redención, de reparación. Pero para ello tiene que preparar, tiene que disponer para poder recibir y cachar, porque Dios no hace algo para que se desperdicie. Dios lo hace muy bien hecho para que se cache, ¿sí? Entonces empieza a llamar a una persona, Noé, ay, hasta que me escucha, construye un arca aquí en tierra árida, en tiempos de sequía. Imagínense el año ahí de la sequía donde estábamos nosotros, ¿verdad? Construye un arca con estas medidas. Si Dios me lo está pidiendo, pues órale. Y todos los demás, ¿qué estás haciendo? Estás bien loco. Es que es Dios quien me está hablando. ¿Qué pasó? Viene el diluvio como para decir, órale, vamos a rehacer nuevo todo, pero ¿qué pasó con Noé? Pues también falló, se emborrachó, ¿sí? Falló y se salió nuevamente de la voluntad de Dios. Lo que Dios le quería decirle, y dijo, no. ¿Qué pasó? Dice, vamos a hablarle a otra persona, a Abraham. Este sí me va a escuchar, ¿sí? Abraham, Abraham, ¿tú quién eres? Soy Dios. Abraham, hijo de papás que construían ídolos, ¿verdad? Y dije, caray, este es Dios, yo soy Dios, yo soy el único. Pues Dios, órale, Abraham, para formar una familia, Abraham, Isaac, todo esto ya historia de salvación, está hermosísima, ¿sí? Pero les digo, todo está ligado, desde la protohistoria hasta ahorita, ¿sí? Entonces, viene Abraham, Isaac, Jacob para formar de una persona una familia, de una familia que ya lo conoce, una familia que ya es capaz de escucharlo, pero cada uno de ellos también fallaba. O sea, humanamente querían hacer, pero no podía, no podía. Así iban preparando todo en la historia de la salvación. Pero aquí así, bueno, después de Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Vienen las 12 tribus. 12 tribus, ahora
los manda a Egipto, en Egipto los esclavizan, es decir, conocen, ese pueblo ya conoce, esas tribus ya conocen a Dios, pero falta constituirlos como pueblo. Y la única forma de que sea como pueblo, órale, la libertad para que me amen. Y entonces lo saca de Egipto. Viene, lo escucha Moisés, Moisés lo sigue, órale, a pesar de todas sus resistencias, órale, lo va llevando, la saca y veían todas las maravillas que hace Dios. Dice, este es el único Señor, no hay otro. Vamos a escucharlo, vamos a obedecerlo. Pero nada más Moisés podía escuchar a Dios. Llegaban ahí los judíos, decían, hey, Moisés, nosotros también queremos escuchar a Dios. ¿A poco nomás tú? Ah, muy bien. Moisés, qué bueno, vénganse, vámonos al monte Sión, vénganse. Nomás llegaron al monte y empieza el tronador. Ah, yo soy Dios. Ese es Dios. Ese es Dios. No, 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 no. Nomás tú escúchalo y ahí nomás me dices lo que tenga yo que hacer. Y ya. Entonces, se empezaba ese miedo, pero Moisés sí lo escuchaba. Pero, ¿qué pasaba? Moisés, pues los llevó por lo que escuchaba, por eso los patriarcas escuchaba a Dios y lo fue llevando a la tierra de la conquista. Pero también Moisés falló, ¿sí? No fue enteramente fiel. Es decir, cuando lo queríamos hacer de abajo para arriba, para reconstruir como humanos, no podíamos y no podíamos, ¿sí? Así los fue llevando. Ya como pueblo viene la era de los jueces, los reyes, ¿sí? ¿Quieres un rey? Hazme un rey como los demás. No, yo soy tu rey. No tendrás otro. No, no, no. Si queremos ser como los demás. Ay, este pueblo tan cabeza dura, ¿verdad? Pero son quienes estoy preparando para la reconstrucción. Ahí va, los va preparando, ya los prepara, ¿verdad? Les pone su rey, ¿verdad? Saúl, David, pues fallando y fallando y fallando, ¿sí? El rey Salomón construye un templo, pero Dios dice, ah, ya ahora sí, pero hay que aprender ahora también a ser fieles. Sí, fíjense, conóceme, aprende a ser libre, aprende a ser fiel. ¿Qué pasó? Pues para nada, ¿sí? Y entonces llegaron los babilonios y destruyeron todo, ¿sí? Hasta que vienen 2000 años de Cristo, antes de Cristo, los macabeos dijeron, hay que reconstruir, hay que ser fiel hasta morir. Ándele, mínimo alguien que empiece algo de fidelidad, ¿sí? Pero era un amor nuevamente humano, deseos, un deseo de que vamos a pedir perdón, pues bueno, pues ahí va un corderito para que me perdones mis pecados, porque soy desobediente, ¿sí? Mira, perdóname, aquí está el corderito y mata mejor al corderito en vez de a mí y ya. Pero llega un punto donde dice, a ver, pues, ¿qué onda contigo? Pues es como si yo te digo, no sé, si este reloj es de Silvia y le digo, Silvia, te regalo un reloj. ¿Qué diría Silvia? Pues gracias, pero es mío, ¿verdad? Pues es mío. Es como decir, ¿quién creó los corderitos? Pues Dios. Y digo, ten Dios, te lo regalo. Ay, pues Dios dice, pues mira, prefirió misericordia y no sacrificios, porque no le has entendido bien la preparación a lo que voy. Y todo eso va preparando para que ya reconstruyan el templo, cientos años antes de Cristo viene, entonces ahora sí, la plenitud de los tiempos, viene María. María, ahora sí, dice, esta es una gran oportunidad de la humanidad. Si ella falla, ¿quién sabe qué voy a hacer con la creación? ¿Por qué? Porque voy a darles una oportunidad igual que Eva, es decir, sin pecado original, igual humana, pero con amor divino, con todas las posibilidades, como estaba así, si Eva también tenía la posibilidad de probar el árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, desobedecer, pues también María tenía muchas oportunidades
para hacer uso de su propio querer, es decir, diferente a la voluntad de Dios. Pero ¿qué hizo María? Dijo un sí fiel sin fallar jamás, completamente firme, estable, en donde fue la corresponsabilidad tan hermosa, tan profunda, para poder llamar ahora sí el plan para lo que fuimos creados, ¿verdad? María le corresponde por toda la humanidad, dándole gracias por toda la creación. Es decir, le corresponde con un amor divino. Dice Dios, ándale, por fin, una criatura, como cuando uno jugaba a las escondidillas, ¿no? ¿Verdad? Y todas acá, y que me cachaban, y cachaban, y cachaban, y de repente llegaba alguien y, ¡hey, salvación por todos mis amigos! ¡Ah! ¿Verdad? Hagan de cuenta, sí. Bueno, está un ejemplo medio burdo, ¿verdad? Pero es María quien corresponde por toda la humanidad con un amor divino, en donde no falla, como Eva, la única que no falló. Ella entonces prepara, ella no sabía que iba a ser el hijo, la madre de Cristo, pero va preparando todo para el cielo necesario para que el hijo se encarnara. ¿No? Muy bien. Voy a hacer aquí una pequeña pausa con esta pregunta. Si Adán y Eva no hubieran cometido pecado, Cristo se habría encarnado. Y ya les dije toda la respuesta, ¿verdad? Entonces, porque cuando es de entrada así, no, pues que Cristo vino a salvarnos, ¿sí? Ah, pues que Cristo vino a reparar todo lo que se había, a perdonar nuestros pecados. Bueno, es que es importante saber que en teología hay dos líneas, ¿sí? Santo Tomás dice que si no hubieran cometido pecado, no se hubiera encarnado, ¿sí? Hubieran seguido pues igual, Adán y Eva, y toda la humanidad sin pecado. ¿Y Cristo? Pues quién sabe, allá arriba. Pero el plan original, lo que hizo enojarse y tener la envidia de Luzbel, pues fue precisamente lo que dice San Juan Duns Scott. Dice, Cristo, aunque no hubiera cometido pecado Adán y Eva, Cristo sí se hubiera encarnado, pero como el culmen de la creación para mayor gloria del Padre, no simplemente como respuesta al pecado, no simplemente para reparar algo, sino para darle más gloria a Dios. Eso nos hace comprender de que si Cristo, digo, perdón, que si Adán y Eva no hubieran cometido pecado, hubiera llegado con una corona de rey. ¿Se han escuchado esa frase del Rey de Reyes y Señor de Señores? Es Cristo. Cristo es el Rey y nosotros, con todas las capacidades y el amor divino, seríamos reyes con amor divino, pero con rey. Adán y Eva quisieron ser rey sin rey. Yo soy el rey porque Dios te equivocaste. ¿Cómo que no voy a comer de este árbol? No, yo sí quiero conocer más. Fueron engañados, pero aún así tomaron una decisión, un acto de su voluntad. ¿Sí? Entonces, nosotros sí creemos, por eso también Cristo ahora entonces ya no vino como con una corona de rey, ahora vino con una corona de espinas. ¿Sí? Una corona de espinas para reparar, para redimir. ¿Qué pasó con la creación? Imagínense así más o menos, estábamos en un plano horizontal. Cuando está en un plano horizontal, pues no se batalla, ni suda uno nada. Ah, pero si está en un plano inclinado y súbele, ¿por qué suda uno? Porque nos pesa para abajo, ¿sí? Entonces, cuando se cometió pecado, nos separamos nosotros mismos como humanidad, nos separamos de Dios. Nos soltamos de Dios, nos alejamos de la voluntad de Dios. Pero Dios no nos soltó. Entonces,
viene esta desobediencia, pecado, culpa, debilidad, ignorancia de su voluntad. Nos lleva a un plano inclinado. Viene a hacer todo el plan de salvación que ya se los comenté, ¿sí? En ese plan de salvación, entonces viene la redención en Cristo y que, es decir, Cristo es el nuevo Adán. Si por la desobediencia de Adán nos trajo la pérdida de la voluntad de Dios, por la obediencia de Cristo nos lleva a restablecer la voluntad de Dios. Si por la culpa de Adán nos cerró el cielo, por la obediencia de Cristo nos abre el cielo y se escucha a Dios. Ahora todos podemos escuchar a Dios, no nada más los profetas, no nada más los patriarcas. Por eso desde que somos bautizados, escuchamos que somos rey, profeta y sacerdote en Cristo, ¿sí? Entonces, la única forma de reparar este plano inclinado fue Cristo. Primero María, junto con Cristo los dos. María es la nueva Eva, Cristo el nuevo Adán, que hace nuevas todas las cosas y nos lleva entonces a la finalidad para la cual fue todo creado. ¿Sí? Viene a darnos la obediencia, gracia, fuerza de Dios, conocimiento de su voluntad y nos abre la vida eterna. ¿Sí? Pero, si se fijan, no está completamente terminado. Le falta a este plano, todavía está inclinado. Por eso tenemos lo que se llama la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La inclinación hacia el pecado, hacia lo fácil, lo rápido, lo cómodo, hacia mi propio querer y no lo que Dios quiere en su voluntad. Por eso a Dios le interesa mucho que conozcamos cuál es su voluntad. Y si no lo escucho, pues por eso ya nos pone una voluntad exigida y nos pone los 10 mandamientos. Al pueblo de Israel les puso los 10 mandamientos, pero para poder escucharlo más y decían, pues bueno, pusieron 613 preceptos, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Tanto era esa obediencia, pero sin amor. Por eso dice Dios, no, así no lo están cachando bien. Viene Cristo y nos dice cuáles son de todos los 613 preceptos, cuál es el más importante. Escucha a Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo, para empezar. Y hace poquito, ¿verdad? El domingo pasado, que hemos escuchado el Evangelio de San Juan, nos dice, ahora algo diferente. Ya no es como ustedes mismos. Ahora, así como el Padre me ama a mí, así los amo yo a ustedes. Ustedes ámense como yo los he amado. Es decir, con un amor divino, no un amor humano. El amor humano viene al cumplir. Está bien, es bueno, pero es muy fácil llegar al cumplimiento, ¿sí? Cumplo y miento, ¿sí? Cumplo y miento. Cuando un amor de esposos es meramente de cumplimiento, pues cuando no está la esposa, quién sabe qué hará el esposo, ¿verdad? Pero cuando es un amor en fidelidad, un amor de entrega total, pues entonces, aunque no me veas, yo sigo amándote, pero con un amor divino, diferente, ¿sí? Muy bien. Entonces Jesús hace todo esto y gracias a él, entonces María, la nueva Eva que preparó, dispuso desde la Inmaculada Concepción, María dispuso, atrajo y preparó el cielo para su hijo. El cielo en su vientre, en su persona, en su gracia, ¿verdad? Todo fue por gracia de Dios. Entonces, ahora sí, viene Cristo, se encarna y nos salva, ¿sí? ¿De qué nos salva Jesús? Nos salva de la ignorancia, porque mientras más lejos de Dios, más ignorantes vamos a estar, no sabemos ni de dónde venimos ni de dónde vamos, ¿sí? Nos salvó de la ignorancia, nos salvó del pecado al perdonar, ¿sí? Y nos da, es decir, nos quita el pecado para darnos, ahora sí, restaurar el amor divino, ¿sí? Dentro de es que me voy a regresar.
No, no, ya no. Entonces, fíjense, me voy a regresar un poquito antes porque es importante. Una de las consecuencias, de habernos alejado de la voluntad de Dios, que vino todo el desorden, ¿verdad? Que explicábamos, hay dos consecuencias que son como que lo que Dios Padre nos da los medios, las herramientas y los medios para poder reparar lo que se hizo. Se fijan que cuando cometieron pecado, yo les decía, Adán y Eva no supieron ni qué ni cómo reparar, ¿sí? Simplemente la culpa los llevó a alejarse de la voluntad de Dios, de lo que Dios quería, ¿sí? Entonces, Dios, para ayudarles, les da dos sentencias, que son como quien dice, como ustedes cuando son papás, ¿verdad? Y que un hijo, le prestan el carro, ¿sí? A los 16 años le prestan el carro, va y lo choca, ¿verdad? Y ya regresa, ¿verdad? Ay, mijito, papá, pues choqué, ay, pues de castigo te compro uno nuevo. Así les digo, ¿les dicen o no? Pues no, ¿verdad? Es decir, aprende, te va a restringir, no voy a prestarte el carro. ¿Sufre el hijo? Pues sí, ¿sí? ¿Sufre el papá? Pues también, porque ahora tiene que llevar al hijo, ¿verdad? Si no se lo presta, ahora ¿cómo te vas? Pues te tengo que llevar, ¿sí? Así Dios cuando puso cuando se alejaron de su voluntad, le dice a Adán, vas a sudar para adquirir tus alimentos, ¿sí? Es decir, vas a sufrir. Y a Eva le dice, vas a tener dolores de parto. ¿Qué significa? El dolor. El sufrimiento y el dolor, Dios lo permitió para ayudarnos a reparar el daño que se hizo que nosotros mismos provocamos como humanidad, ¿sí? Es como ese pequeño llamada de atención para que a través de ese medio puedas repararlo, ¿sí? Pero ¿qué pasó Adán y Eva? El sufrimiento y el dolor, al contrario, los llevó a alejarse más. Y lo llevó entonces Caín y Abel a que entrara la muerte, ¿sí? El sufrimiento, el dolor, las comparaciones, y ahí se le abrió la puerta al maligno de que pudiera entrar en el pensamiento y en el sentimiento del ser humano. A partir de ahí, entonces empieza todo el cortocircuito, ¿sí? ¿Qué pasa con María que viene y pues con Jesucristo? Que María y Jesús no tienen el pecado original, pero si sufren, tienen sufrimiento y tienen dolores. Dolores en el sentido, dolor quizás espiritual, pero es decir, toda la vida de ellos, puro sufrir y puro dolor. Pero no era de Oquis, sino que ellos sí sabían cómo repararlo. ¿Cómo se repara? Con amor, en el amor, por el amor, para el amor. Entonces agarran el sufrimiento para poder rehacerlo en el amor. Cosa que Adán y Eva no supieron ni qué hacer, pero María sí y Jesús también. Y entonces, desde que Jesús se encarna, pues imagínense siendo Dios, viviendo 9 meses encerrado en la oscuridad y que tenía la conciencia de Dios, porque tiene las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y como Dios tiene toda conciencia, siendo el infinito y el eterno, ahora limitado en 9 meses en María, pues ahí María consolando a Jesús, Jesús sufriendo con amor para el amor. ¿Verdad? Bueno, entonces todo esto nos va llevando a que ellos entonces vienen a reparar y reconstruir en el amor, ¿sí? Y Jesús entonces, con todo lo que nos dice, nos va ayudando a volver al plan original. Así como el Padre me ama, así los amo yo a ustedes. Ustedes ámense como yo los he amado, es decir, con un amor divino, más que humano. El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Entonces ya vamos viendo la intención por la cual Dios nos ha creado es ser uno. Padre, que sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, sean uno en nosotros.
Esas palabras textuales, es decir, porque es diferente la inhabitación a la, eso me va a llevar a la unidad perfecta, ¿sí? Y la unidad perfecta en todos estos movimientos, ¿verdad? Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Por eso, más adelante, vienen elementos que nos ayudarán a cachar más cosas. Es decir, con el solo evangelio era suficiente, es suficiente, sí, pero hay más todavía que decirnos. Pero que en ese momento era muy difícil soportar. Por ejemplo, ahorita no nos estamos peleando si Jesucristo fue Dios verdadero o no, o fue nada más humano o no. ¿O qué pasó cuando estaba crucificado y Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ah, entonces ahí se salió la divinidad y entonces murió Jesús y la divinidad no murió. ¿Qué pasó? Hay muchas cosas, ¿verdad? Todos esos son elementos que ya, o sea, hay que profundizar más cosas, ¿sí? Entonces ahí es donde el magisterio y la tradición de la iglesia nos van ayudando a comprender más cosas todavía, ¿sí? Entonces, de ahí viene entonces Jesucristo, resucita, bueno, toda la que fue la redención, su pasión, todo eso, Jesús lo dice y lo expresa. Los apóstoles lo cachan, lo escuchan y lo escriben, ¿sí? Por eso los cuatro evangelistas parten de la pasión de Cristo y de ahí para atrás, para seguir escribiendo. Porque lo más importante era la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿sí? Por eso los cuatro evangelistas lo escriben, ¿sí? Entonces, ahí ya vamos viendo que lo más importante de la redención, 3 años fueron suficientes para darnos a conocer, lo reciben los apóstoles y con eso la fuerza del Espíritu Santo, por eso dice Jesús, les conviene que me vaya porque les enviaré al Espíritu Santo y hará que les recuerde todo. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan de la memoria? La memoria, ahí actúa el Espíritu Santo. Cuando uno va y se confiesa, el Espíritu Santo me hace recordar mis pecados para desamarrarlos. El Espíritu Santo es el que mueve ahí nuestra memoria. ¿Para qué? Para vivir en el amor, para llegar hasta el cielo. Entonces, viene entonces la era del Espíritu Santo, la santificación, porque ya está, ya dispuso todo. ¿Se acuerdan de ese cuadrito? Y que le faltaba un 1% de no estar en el plano inclinado. Bueno, ese 1%, porque ya el 99 ya lo hizo Cristo. ¿Cuál es ese 1%? Tu sí, tu respuesta. ¿Cuándo va a venir Jesucristo? La segunda venida, cuando toda la humanidad le diga sí y nos unamos a Él. ¿Va a venir? Pues solo Dios sabrá cómo hacerle, ¿verdad? Pero Él es Dios y lo va a lograr. Y ya lo está logrando al traernos aquí, ¿verdad? Que ya nos convenció a algo más, ¿sí? Bueno, pero es ese sí que necesita ahondarse con libertad, con toda la memoria que Dios nos ha creado y con un acto de voluntad para decir, aquí está, quiero unirme a ti para que tú ames en nosotros, con nosotros y a través de nosotros, ¿verdad? Entonces, la santificación, ya para irnos un poquito hacia al break, ¿sí? A partir de la efusión del Espíritu Santo, es todo un proceso de crecimiento, ¿sí? La iglesia va creciendo, la iglesia va madurando, va disponiéndose, va viendo más conocimientos, ¿sí? Por eso es un proceso. Si Dios nos diera a conocer todo lo que es Dios, no lo aguantaríamos nuestro cerebro, ¿sí? Este proceso implica purificación de los pecados, renovación de la vida interior, capacitación para vivir una vida de caridad y amor, es decir, un proceso de dejar el pecado, unirme más a Cristo, y entonces el mismo proceso que hizo el pueblo de Israel, lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Si ustedes se ponen a analizar
y estamos en este camino de perfección hacia Dios, porque dice Jesús, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, es decir, sí se puede, pero nosotros no podemos, por eso necesitamos de tu gracia. La gracia que Cristo nos da es que ahora podamos de abajo hacia arriba. Entonces, Él es el que nos hace la conversión de nuestros pecados, el que nos repara, reconstruye, nos hace amar, por eso nos lleva a conocerlo, nos lleva también a, a seguir. Lo mismo que dice Jesús, simple. Quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame, ¿sí? Ese es el mismo proceso que vivió el pueblo de Israel. Ya me conoces como familia, aprendiste ya a ser libre, ¿sí? Ahora aprende a ser fiel como la cruz, ahora sígueme, yo voy adelante, yo soy el maestro, sígueme, ¿sí? Y entonces nos da el Espíritu Santo y la transformación, pero con la palabra de Dios, la tradición de la iglesia y el magisterio, entonces va preparándonos, purificándonos, porque nos quiere santos. Esta es la voluntad de Dios, la santificación. ¿Y qué es la santificación? ¿Quién es el santo? Dios. De Él viene toda santidad. Si yo quiero una santidad por mis propias fuerzas, no voy a poder. Necesito ser santo como Él es santo y que Él lo haga. ¿Cómo? Ahí está. Todo esto nos lo ha dicho Dios, ¿verdad? Y viene el cómo. ¿Cómo puedo llegar a una santidad, a llegar a una unidad tan plena y perfecta? Bueno, pues también Dios se ha basado de las revelaciones privadas para dar a conocer lo que Él quiere. Una revelación privada es la divina voluntad a través de Luisa Picarreta. Así como lo ha hecho también con Santa Faustina, ¿sí? Con la misericordia y con todos los santos. Todos los santos son una partecita de elementos que nos van ayudando y que la iglesia analiza y descubre, pero que a partir de la revelación privada que analiza la iglesia, el magisterio, y dice esto le agrega, es decir, profundiza en lo que Jesús nos ha dicho, clarifica, purifica, decir, no que purifica, sino que lo clarifica más, entonces lo pone como magisterio, ¿sí? Al momento, por ejemplo, de canonizar a Sor Faustina, ya todo lo que Jesús le predicó a Sor Faustina pasa a ser, por eso se celebra el Domingo de la Misericordia, porque ya pasa a ser parte del magisterio, ¿sí? Y entonces, aunque fuera una revelación privada, pero ya forma parte del magisterio, ¿sí? Así la iglesia va poco a poco comprendiendo, ampliando todos estos conocimientos. Y es ahí donde, ya para irnos al pequeño break, ¿verdad? Es ahí donde queremos darles esta introducción de estos escritos que Dios le revela a Luisa Picarreta para decirnos cómo. Porque en el Evangelio, Magisterio, nos dicen qué, nos dicen la meta, hay que ser santos, nos dice, ahí está el principio, esta es la meta, el Evangelio, pero ¿cómo? Bueno, te lo quiero explicar paso a paso. Y Jesús se lo dictó durante 60 años para que lo pusiera por escrito. Todo un itinerario de profundización de cómo llegar a ser uno en el amor en Cristo para vivir el cielo aquí en la tierra y mucho más en plenitud allá en el cielo. Pero eso después del break, ¿verdad?